Historia del Derecho Penal, presentado por Enrique Mejía Lindarte, Javier Rincón Gómez, Freddy Olarte Duarte, Germán Libardo Urbina Ceballos, John Jairo López Torres y Yuli Tatiana Arias Ruiz. El derecho penal a lo largo de la historia está dividido en 6 grandes momentos: la época primitiva, la época antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la ciencia penal italiana y la dogmática penal en Alemania. La época primitiva es donde el hombre en aborigen estaba en absoluta incapacidad de explicar los fenómenos mediante el conocimiento racional de las leyes de la naturaleza, pues desconocía la ley de la casualidad. Las características más sobresalientes de la época fueron: el delito se concebía desde una perspectiva animista. Las sanciones estaban dotadas de carácter expiratorio, religioso y fatal. La relación punitiva era objetiva y la responsabilidad no era siempre individual y ni siquiera en forma exclusiva humana, pues no consistía en una relación entre el sujeto y su conducta, sino en un estado atribuible al hombre, a los animales o a las cosas. Las formas de penalización más usuales eran: 1. La venganza primitiva, según la cual, cuando el individuo o sus parientes que recibían una afrenta podían hacer justicia con su propia mano. 2. Venganza de la sangre. Se tomaba un derecho colectivo, mientras que en los leves se reducía al azotamiento del culpable o al pago de una comparación en dinero o multa. Debido a la evolución social y al surgimiento de un poder político estable, aparecieron los siguientes sistemas. Sistema talional, en cuya virtud el monto de la pena infringida por el Estado comenzó a trazarse según la gravedad de la lesión jurídica. De ello, la regla ojo por ojo, diente por diente. Sistema composicional, consistía en compensar las ofensas delictivas mediante una forma de pagos, esto es, se reemplazaba la pena por el pago de especie o en dinero. Expulsión de la paz. Consistía en la separación del infractor del conjunto social al que estaba ligado. Época antigua. En este periodo transcurre la caída del Imperio Romano en Occidente, siendo los derechos más significativos de aquel entonces los siguientes. Como primero, derecho hebreo. Sus normas se encuentran en la Biblia y sus principales características fueron: imperó el principio de igualdad ante la ley. Se impuso una suavización de las penas para todo tipo de delito, con excepción de aquellos que iban en contra de la divinidad, las buenas costumbres y la moral. Los delitos se clasificaban en 5 categorías, según fueran cometidos contra la divinidad, los semejantes, la honestidad, la propiedad y los de falsedad. Como segundo tenemos el derecho romano, años 753 a.C. al 553 después de Cristo. Se destaca la notable influencia ejercida por el pater familiae, que tenía el derecho a castigar, lapso de tiempo en el cual se afirmó el principio de la venganza pública. Como tercero tenemos el periodo de la República, años 510 a.C. a 31 a.C. Surgieron instituciones como la provocatio ad populum. El condenado a muerte podría someter su sentencia a juicio del pueblo. Por cuarto tenemos la ley de las 12 tablas, año 450 a.C. Aquí se prohibió la venganza privada y la represión penal quedó en manos del poder público. Por quinto, tenemos la época del imperio, años 31 a.C. a 553 después de Cristo. En esta época, los tribunales de los funcionarios se convirtieron en órganos de la justicia penal. Hace su aparición la llamada justicia penal extraordinaria. Edad Media.
Este periodo se inicia con la caída del Imperio Romano en Occidente, comprendido entre los siglos VI y XV. Derecho germánico. Real sistema compositivo que operaba mediante el llamado precio y la paz. Consistía en el modo pecuniario que el delincuente le pagaba al Estado como retribución por la pérdida de la paz y así recuperar la protección. Derecho canónico. Se alude al derecho penal de la Iglesia. Era disciplinario en sus comienzos. Terminó por imponerse con marcados contenidos inhumanos y autoritarios. Derecho hispánico. Se destacan regulaciones de tanta trascendencia como atinentes al carácter personal de las penas, la apreciación de diversos grados de culpabilidad, la severidad de las penas y el reconocimiento del elemento intencional en el delito. Asimismo, la menor punición, pena de los hechos culposos, el castigo de la tentativa, el reconocimiento de la legítima defensa, la consagración de la faida y el talión, la desigualdad de las clases frente al derecho penal. Edad moderna. Se comprendía entre los siglos XVI y XVIII. Se destacaron los siguientes fenómenos, que fue la recesión alemana, el humanismo y el pensamiento de Cesare Beccaria. Si vamos a hablar de la recesión alemana, pues fue el surgimiento del derecho romano en el ámbito penal, con especial fuerza en esa república, en Alemania. El humanismo, pues más conocido como el iluminismo, entre los siglos XVI y XIX, pues transforma de manera sustancial las instituciones sociales y políticas, con notable influencia en el derecho penal. Esa ahí fue donde se gestó la máxima expresión de la Revolución Francesa, donde proviene la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El pensamiento de Cesare Beccaria es la más célebre pensador de la época del iluminismo y se considera como padre de la moderna ciencia del derecho penal. Pues en los postulados podemos encontrar la racionalidad, la prohibición de la interpretación judicial, la prohibición de la justicia penal, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley penal y la proporcionalidad entre el delito y la pena. La ciencia penal italiana. La evolución del derecho penal como disciplina científica. Escuela clásica. Esta corriente penal es la hija de la Revolución Francesa y tiene como contenido fundamental la reivindicación de los derechos del hombre bajo la tutela de un Estado liberal no intervencionista que repudia los excesos propios de la época del absolutismo. Los postulados de esta escuela fueron: acoger el método deductivo y especulativo. El derecho no es concebido como un producto histórico, fue dado por Dios a la humanidad. De allí se desprende el dualismo normativo. Escuela positiva. Nombre que le fue dado por los partidarios de reivindicar para el derecho penal el método inductivo o galileano, propio de una época en la cual se observa un acelerado desarrollo de las ciencias del ser. Los axiomas fundamentales del positivismo penal pueden deducirse a los siguientes. El método. Acude al método experimental o científico. Al derecho. Los positivistas van a plantear que el derecho es el producto de las condiciones sociales e históricas vigentes en la comunidad. Al derecho penal. Aparecen también como producto histórico originado de la necesidad de la vida social. Al delito. Es concebido como un fenómeno natural, un hecho social explicado a partir de una serie de causas endógenas, físicas y sociales. A la pena. No se concibe como un castigo, sino como un medio de defensa social, cuya aplicación debe hacerse más que en atención a la gravedad del delito, a la peligrosidad del delincuente. A la responsabilidad penal. El positivismo erradicó el libre albedrío como fundamento de la responsabilidad penal y planteó en su lugar la responsabilidad social, según la cual el hombre, por el mero hecho de vivir en sociedad. Al delincuente, el infractor de la norma es el protagonista de la justicia práctica. La dogmática penal en Alemania. En Alemania, desde un comienzo, los diversos desarrollos de la ciencia penal giran en torno al derecho positivo. La dogmática penal en Alemania se divide en 5 grandes etapas. Etapa del positivismo. La influencia de esta corriente en la ciencia penal alemana, tanto en el método como en su contenido, se manifiesta en 2 direcciones. Una para darle amplia cabida al normativismo y otra pareció la llamada dogmática clásica del delito, entendida como conducta típica, antijurídica y culpable. Etapa neocantismo. Periodo comprendido entre el año 1900 y 1930,
en el que primaron las consideraciones tipo axiológicas en la elaboración del derecho penal germano. El neocantismo logró abandonar el positivismo jurídico, limitándose en la práctica a ser una teoría complementaria de él. No se quiso derruir el edificio clásico del delito, sino introducirle correctivos en el cual sí es una mezcla entre elementos imposibles de conciliar. Etapa y racionalismo nacionalista. Se denomina así al periodo comprendido entre el año 1933 y 1945, que partió del método fenomenológico y de la contemplación del derecho como orden concreto. En el ámbito penal se abolió el principio de legalidad y se dio paso a la aplicación retroactiva de las leyes penales y a la analogía. Etapa el finalismo. Periodo comprendido entre el año 1945 y 1960. Se produce un giro sustancial en la manera de concebir el método de la ciencia penal, en virtud de la cual fueron posibles transformaciones sistemáticas de la teoría del delito. Etapa del funcionalismo normatista. Es la fase de la ciencia penal alemana en la actualidad. Dos tipos de fenómenos posibilitaron este giro hacia el pensamiento funcional, uno de índole científico y el otro de naturaleza política. Y es así como concluimos los 6 grandes momentos de la historia del derecho penal.